Muy buenas noches, esta es Margarita Posada, escritora, periodista, no tan ducha en las lides de la locución, pero haciendo la tarea de tratar de entretenerlos y aparte de eso, pues, no sé, que hablemos de temas que pareciera que fueran muy, ¿cómo se dice eso, Carreño? Eh, cultos. Ujú, No, hoy vamos a hablar de el filósofo latinoamericano por excelencia, ujú. Chespirito. Sí, señora. Vamos a hablar de seguramente uno de los personajes más influyentes que ha tenido Latinoamérica en toda su historia. Así de sencillo. Es que, Sí. mire, yo creo que no existe una máxima más impresionante hecha por un latinoamericano que fue sin querer queriendo. Eso nos describe, por lo menos a los colombianos, bastante. Y vamos a estar hablando con todos nuestros invitados y también con los oyentes que quieran participar esta noche en la Posada de Carreño a través de nuestras líneas telefónicas en el 2-200-727 o el 018 1189-59 Muy desde otros bien. lugares de Muy Bogotá. bien. No se me chispoteó. No se le chispoteó. Sí, también Menos hubiera mal. podido decir, bueno, la idea es esa, pero no, la dijo muy bien. Em, Vamos a estar compartiendo pues cuáles son nuestras frases favoritas, nuestros personajes favoritos, eh, todos esos momentos entrañables que hemos vivido, porque estoy segura de que generaciones completamente disímiles y lejanas han compartido este gusto por El Chavo del Ocho, por todos los programas pues que ha hecho Chespirito y por todos sus personajes, los chiflados, Los chiflados que muchos dicen que fueron los primeros hipsters. Que, los dos primeros hipsters del mundo, la chimultrufia, pues que mejor dicho, Dios mío, en fin, ¿sabe a el mí cuál doctor me Chapatín. gusta mucho, que es menos famoso? Vicente Chambón, que era el periodista, el de la chicharra. Me encanta a No, mí. es que de verdad hizo tantos personajes tan entrañables y la verdad es que ha vivido al lado de nosotros durante tanto tiempo, pues que hemos decidido dedicarle este programa porque además, pues valga la aclaración, mañana se cumplen 41 años de la primera emisión de El Chavo del Ocho. Y lo que es más impresionante son las cifras de ganancias que le ha generado a Televisa. O sea, Ujú. uno no puede creer que un programa que dejó, digamos, ¿cómo se dice esto? De grabarse, Sí, de emitirse, de pues. emitirse, Ujú, exactamente, ujú. le haya hecho ganar la cadena Televisa un estimado de 1.7 mil millones de dólares. Ojo, desde a partir del momento en que dejó de producirse, no emitirse, producirse en 1992. O sea, ellos dejaron de hacer nuevos capítulos, nuevos programas, todo en 1992, Mm. hace 10 años, No, hace 20. 20 años. Claro, 2002, uy, pucha, 20 años, imagínense. 1.7 mil millones de dólares. Pero no solamente por esta impresionante cifra, sino porque realmente sabemos que todas las personas que han tenido la oportunidad de estar cerca o de ver un solo capítulo quedan enganchados. Y algo tiene que tener muy particular este pequeño genio, como llaman a Roberto Gómez Bolaños, que pues es llamado Chespirito porque es un pequeño Shakespeare. Porque Shakespeare, sí. Así que las líneas están abiertas para que todos compartan con nosotros y vamos a tener muchos invitados, ¿no, Carreño? Sí, 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 sí. Sí, vamos a tener muchos, mejor dicho, vamos a tener muchos y tenemos una sorpresa así bien especial y eso será más adelante. Una sorpresa que yo ya chivié Sí, a través de nuestra cuenta en Twitter, sí. @Radnal Colombia y en Facebook Radio Nacional de Yo voy Colombia. a dar una pista solamente y es que es un chiste que se ha vuelto muy Ta, como... ta, ta, ta. Yo iba a dar una un poquito menos obvia, pero iba a decir que es que cuando usted está hablando con mucha gente y de pronto todo el mundo se calla en una fiesta, le suele pasar la que se ¡ah! Y el maestro longaniza. No diré más. Pero para hablar un poco más del tema, tenemos a alguien que conoce mucho, que ha estudiado mucho el mismo y que incluso eso lo llevó a participar en un programa sobre el Chavo. Tenemos en línea a Luis Carlos Ávila, que es comunicador social, él es libretista de TV, es un hombre que también ha trabajado en Javeriana Estéreo y es bastante aficionado y hace poco estuvo en un programa que se llamó América Celebra H Espíritu y él nos va a contar un poco acerca de esa experiencia y en general de su gusto por el Chavo. Luis Carlos, bienvenido a la Posada de Carreño. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, Luis Carlos, bueno, primero que todo, la primera pregunta que yo le hago es, ¿cómo fue eso de América Celebra Chespirito y cómo le fue a usted en esa experiencia? Bueno, eso fue algo muy interesante porque resulta que cuando yo estaba en la universidad yo hice mi tesis sobre Chespirito
Estuve pues digamos que entrevistando a muchos libretistas, juntándome de un poco del tema a nivel audiovisual, y en una de esas pues obviamente di con el canal RCN, y pude contactar a gente de allí. Ya después fue que me enteré que estaban haciendo una convocatoria para el América Celebra Chespirito, y pues resulta que yo me fui con mi tesis debajo del brazo a buscar como fuera al señor Rubén Galindo, que es el productor ejecutivo de Televisa que estaba encargado de esa gestión. Sí. Y pues resulta que yo fui, le hablé, le comenté que yo era un aficionado, que es que yo había escrito un libro, que mi tesis, y entonces él se sintió muy impactado, y nunca olvidaré que él me dijo, esto es tu tesis, te quiero presentar a alguien, y de repente me lleva adentro en el estudio, y ahí estaba el mismísimo Edgar Vivar, el señor Barriga. Entonces pues también pude mostrarle el libro a él, y él se puso pues bastante emocionado, ¿no? De ver que había un libro, y que pues que en Colombia lo amamos a Chespirito. Eso me hizo ver que ellos empezaron a decir, bueno, y usted, es que usted sabe mucho del tema, entonces usted se considera un experto, y yo dije, claro, de una vez, lo que necesiten, y entonces de ahí fue que empezaron a ir a mi casa a hacerme unas notas, a buscarme, a preguntarme, y se vieron muy interesados en Televisa y en RCN por todo este asunto, hasta el punto que me dijeron, mire, necesitamos que disponga de la última semana de febrero para que viaje a Ciudad de México a representar a Colombia en la categoría de expertos, que fue una de las categorías que no estuvo al aire, sino que pues digamos que se hizo gracias a esta gestión de la gente de Televisa directamente conmigo. ¿Y cómo le fue? ¿De qué quedó? Bueno, acá sí tengo que ser honesto. Si perdí, no perdí por no saber, perdí por la botonera, y eso sí está claro, porque éramos 10 países o 10 representantes oprimiendo la botonera esta ya en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y tengo que decirlo, yo lo hice y lo apreté, y algunas personas que han visto el video que está en YouTube se darán cuenta que hay un momento en el que no sabemos por qué, pero bueno, el caso es que yo por ahí alcancé a hacer un puntico, y alcancé a ganar ahí como que un aplauso para Colombia, y pues qué alegría poder estar allá delante de todos ellos, y en especial delante de don Roberto, que es una experiencia maravillosa para cualquier fanático y para cualquier persona que ha visto sus programas. Claro, pero bueno, hablemos de las preguntas que le hicieron, y hablemos como tal pues del programa Chespirito, el Chavo del Ocho. ¿Qué preguntas le hacían? ¿Qué cosas difíciles, por ejemplo? Córchenos a nosotros. Bueno, lo primero es que acá en Colombia la gente de Televisa hizo como una especie de primera ronda para ver qué tan expertos éramos, y las preguntas que primero me hicieron acá en Colombia fue una pregunta como la siguiente, y es ¿cuántos capítulos tiene el Chavo del Ocho? Híjole. ¿Usted ¿Y sabe ahora eso? quién podrá defenderme? Y uno creería que llegan a ser más, pero no, son exactamente 211. 211 en la suma de ¿durante cuánto tiempo se produjo? El Chavo del Ocho empezó a producirse en el 71, y el último capítulo, como ustedes lo reseñan, fue en 1992, que fue un capítulo de La Escuelita. Sí. ¿No hubo una despedida como tal oficial del Chavo? No, el Chavo no se despidió. Digamos que don Roberto se dio cuenta que él ya estaba pues bastante entrado en años. La última vez que hizo de Chavo él tenía ya 66, y pues él empezó haciendo de Chavo a los 42, que es una de las cosas que muchas personas no saben, y es que él empezó su carrera exitosa en televisión ya después de los 40 años. Entonces él tomó la decisión de cortarlo, no haciendo una despedida, sino haciendo un capítulo regular en La Escuelita, porque ya además todo el elenco estaba entrado en años, y esto hacía que los chistes y que el propio libreto fuera un juego más de palabras, que el gag, y que un poco el slapstick que utilizaban en la vecindad del golpe y todo este tipo de cosas. Eso fue más pensado como la despedida. O sea que tenía 42 años cuando hizo por primera vez su papel del Chavo del Ocho. Así es, y fueron, y uno lo ve y él se ve absolutamente entero, a pesar de tener 42 años, se ve como si tuviera 20. Bueno, pero siga cochándonos. Sí. Porque usted No, lo que yo sabe le iba a hacer una pregunta de chisme. A ver. Chisme. Ah, claro, el novelón, porque eso sí es como Shakespeare, ¿no? Todos Sí. esos se pelearon, ¿no? Porque sobre todo hay una muy famosa, que es la pelea entre Roberto Gómez Bolaños y Carlos Villagrán. El ñoño. No, Kiko. 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 Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que sucede es que, hay varios material por descubrir, y
vamos a ver si la Radio Nacional se lleva la primicia, y es, resulta que Carlos Villagrán, él empieza su carrera en Televisa como periodista y fotógrafo. De hecho, él estuvo cubriendo las Olimpiadas del año 68 de parte de Televisa, y paralelamente a eso, Roberto Gómez Bolaños ya tenía en el año 68 un elenco con el que hacía un programa que se llamaba Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que era un programa integrado por Ramón Valdés, que hacía el papel del ingeniero Ramón Valdés tirado a la anís. Estaba el maestro Girafales, Inocencio Girafales, y estaba un personaje que en principio hacía el mismo que hacía el tremendo juez de la tremenda corte, Aníbal del Mar. Él hacía ese rol, pero resulta que él, bueno, tuvo unas complicaciones, se fue. Luego estuvo otra presentadora que se llamaba Bárbara Streisand, y ahí fue que reclutaron a una niña de escasos 17, 18 años, que era María Antonieta de las Nieves. Entonces este programa empezó como que a evolucionar y todo esto, y cuenta la leyenda que Rubén Aguirre le quiso presentar a Roberto Gómez Bolaños a Carlos Villagrán, porque él hacía un show donde inflaba los cachetes y hacía un muñeco que se llamaba Piolo. Entonces resulta que a Roberto le pareció eso muy gracioso y quiso involucrar eso en sus programas, y él quiso generar un contrapeso de actor que ya después empezaría a gestarse en el Chavo del Ocho como Kiko, que era pues un niño más engreído y demás. Resulta que el personaje, aunque fue una creación de Roberto Gómez Bolaños, pues obviamente fue interpretado por Kiko todo el tiempo, razón por la cual pues Carlos Villagrán empezó a demandar ciertos derechos de paternidad, porque él aseguraba que no era don Roberto el que inflaba los cachetes, que era él. Entonces digamos que el personaje tenía que tener parte de paternidad de él, pero pues ya cuando uno estudia un poco la historia, se va a dar cuenta que empiezan esos líos de paternidad, al igual que hay otro lío que supuestamente está marcado porque Carlos Villagrán tuvo una relación amorosa con Florinda Mesa, y pues ya después, como Chespirito es pareja de Florinda Mesa, eso también debilitó y generó un resquemor en ellos como personas, y la verdad es bastante doloroso, porque pues uno de fanático, cuando visita México, uno esperaría ver esa hermandad que proyectaba la vecindad y ese gran elenco, porque pues hay que decirlo que ha sido el mejor elenco de comedia de Hispanoamérica, y eso es un fenómeno que difícilmente se va a repetir. Entonces el problema tiene dos variables: esa variable un tanto más melodramática y amorosa, y la paternidad de Kiko principalmente. Bueno, fue fuerte la cosa, bastante shakespearita. Mire, todo el mundo está siguiéndonos @RadNalColombia, nuestra cuenta en Twitter, y están emocionadísimos, nos están oyendo incluso en Argentina. Frases memorables, pues porque hay cualquier cantidad. Entonces, hay alguien que pone, es que qué honor maestro, porque así le decían, ¿no? El maestro Longaniza. El maestro. Y Ana Vitrola dice, la filosofía de la popis, como digo una cosa, digo otra. Pues no era la popis, sino la chimoltrufia. Exactamente. Sí. Entonces, pero bueno, era la misma actriz que es la esposa de Roberto Bolaños, de quien estamos echando rulo en este instante por Radio Nacional de Colombia. Cuénteme una cosa, ¿usted ha leído a Roberto Gómez Bolaños como poeta? Uy, sí, es maravilloso. Ese libro lastimosamente no se consigue acá en Colombia, lo he buscado y no he podido. Lo fui a encontrar en México, y es un libro que se llama Y también poemas. Es una cosa muy bella, porque aparte de los poemas que escribe don Roberto, él mismo presume de tener una métrica muy chapada a la antigua, y es bastante rico de leer, porque el uso del lenguaje que él le da a sus poemas, y evidentemente que uno puede ver en sus programas, es muy puro, es muy trabajado, y eso produce generalmente pues también parte de su producto cómico. Es muy chévere también el libro, porque él trae las ilustraciones y dibujos que él mismo hace. Y mucha gente no sabe, pero Roberto Gómez Bolaños también tiene una vena dibujante que proviene de su papá, que era un retratista muy importante de México, que retrataba presidentes de Estados Unidos a principios del siglo XX. Mejor dicho. Entonces, ¿qué más hace? ¿Limonadita mango? ¿Qué más hace? Oiga, yo le quiero preguntar a Luis Carlos, pues dos cosas: ¿cuál es su personaje favorito? ¿Y cuál es su capítulo favorito? Y no solo el Chavo, en general, de toda la producción de Chespirito. Esa pregunta es muy compleja, pues porque uno
uno siempre tiene sus favoritos y tiene los que más tocan, sobre todo porque acompañan diversos ritos de la vida de uno. Yo pues digamos que en esto sí tengo que ser honesto, y un personaje que a mí personal y principalmente me ha marcado por su trascendencia, por su carácter latinoamericanista, por decirlo así, porque es desparpajado, porque nos enseña a vivir la vida de una forma bastante gocetas, por decirlo así, ha sido el Chompiras, que muchas personas no saben, pero el Chompiras se llama Aquiles Esquivel Madrazo. ¿Cómo? Aquiles Esquivel Madrazo. Y el Botija también tiene un nombre, ¿no? Sí, el Botija se llama Gordon Botija y Aguado. Bueno, ese es el personaje. ¿Y el capítulo? Bueno, lo curioso es que hay capítulos que me impactan, sobre todo el Chapulín Colorado, porque definitivamente el uso de la tecnología y fue un asunto bastante profético de los efectos especiales. Hay bastantes capítulos del Chapulín que me gustan, pero uno que se me venga a la cabeza es el primero de todos, que fue producido en el año más o menos 70, que se llamaba El Matafácil. Un esquema básico de cuatro personajes, donde Ramón Valdés es un vaquero y el Chapulín tiene que rescatar a la menina, que es como el personaje femenino que usaba María Antonieta de las Nieves en la época, y con otro rol en el que estaba por supuesto Rubén Aguirre, y es una cosa súper básica, muy corta, pero muy efectiva, y uno lo puede ver y puede desternillarse de la risa tranquilamente en estos días. Bueno, pues muchísimas gracias. Mejor dicho, podemos llamarlo más tardecito, a ver, porque es que usted debería estar acá sentado con nosotros haciendo este programa. No, claro, lo de que principio a necesite, fin. yo feliz. Bueno, Si algo se nos ocurre, lo volvemos a llamar. cualquier cosa lo volvemos a llamar. Luis Carlos, muchísimas gracias. No, a ustedes, y qué bueno poder recordar y tener siempre muy presente a don Roberto Gómez Bolaños, quien además de cumplir 83 años y pues de todo esto que sale la noticia de Televisa y los múltiples ingresos que ha hecho que la compañía reciba por él, es definitivamente una persona bastante noble. Yo que tuve la oportunidad de conversar con él, es una persona absolutamente tierna, y de verdad que es un genio, que para mí es el que partió la televisión en dos. Más o menos la televisión se parte en H y de Che, y definitivamente algo como eso no necesariamente creo que vuelva a presentarse, y por lo tanto hay que recordarlo siempre. Qué bonito. H y de Che. Me encanta.